esperando pacientemente el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 al 12. Dice la santa palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, la palabra del Señor siempre es viva y eficaz. Dice que es más cortante que espada de dos filos. Es porque quita de nosotros aquello que no le pertenece al reino de Dios y deja en nosotros todo lo que viene a través de su palabra. Hoy el pasaje el cual nos trae el Espíritu de Dios, nos permite leer hoy en 2 Tesalonicenses, nos enseña acerca de esa paciencia que tuvo la primera iglesia, el primer siglo, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos siempre tuvieron su mirada puesta en la venida de su Maestro, en el regreso de Jesucristo nuestro Señor. Y es a lo mismo que la palabra de Dios nos llama el día de hoy, que la palabra de Dios nos invita. ¿Para qué? Para que nosotros esperemos pacientemente el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Pablo escribe a los tesalonicenses porque él había conocido de que ellos estaban muy inquietos. Pablo ya les había enseñado acerca de lo que conocemos nosotros como la esperanza bendita o el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia que se va a dar antes de la gran tribulación, antes de la ira de Dios que será derramada sobre toda la tierra, sobre todo el mundo será derramada la ira de Dios. Y entonces los tesalonicenses estaban sufriendo grandes persecuciones, tenían grandes perseguidores, estaban sufriendo mucho por causa del testimonio del Evangelio de Jesucristo, es decir, por ellos manifestar públicamente que eran cristianos, pero no solamente decir que eran cristianos, sino regar esa semilla por donde quiera que fuesen alguno de ellos, el Evangelio de la salvación por gracia. Y esto les generó grande conflicto. Y habían persecuciones, a unos los mataban, a otros los azotaban, y sabemos todo lo que nos cuenta el Nuevo Testamento acerca de los sufrimientos, las persecuciones, repito, que tuvo la iglesia en el primer siglo. Hoy en muchas partes del mundo
aún se dan esas persecuciones. En nuestro contexto donde vivimos y en nuestro mundo cercano, pues no hay tanta persecución, aunque sí la hay, no en la magnitud como sí sucede, por ejemplo, en India, como sí sucede en las Coreas, o como sucede en Rusia, como sí sucede en muchas partes, que persiguen hasta matar a quien diga ser cristiano. Leía por ahí que en India prohibieron que una persona se convierta al cristianismo. Es decir, eso ya les da cárcel o incluso pena de muerte. Esto mismo, esas persecuciones las sufrieron en el primer siglo y no van a cesar hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Entonces, en medio de esta gran persecución, la iglesia en Tesalónica estaba muy inquieta, porque ellos decían que si antes de la ira de Dios venía el arrebatamiento, ellos decían, bueno, esto que estamos sufriendo es parte de la ira de Dios, parte del castigo de Dios. Significa que no fuimos llevados con Él, fuimos dejados. Y se cuestionaban si entonces su fe era verdadera o no era verdadera. Se cuestionaban si las enseñanzas que habían recibido provenían o no provenían del Señor a través del Espíritu Santo, a través de aquellos primeros apóstoles. Y es por eso que Pablo les escribe y les enseña para qué, para darles tranquilidad de que esto que están viviendo hace parte de un proceso por el cual la iglesia debe pasar. En el mundo tendréis aflicciones, ya lo había anunciado el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios y Rey. Y entonces Él les hace una gran aclaración para que ellos perseveren y permanezcan en la fe de Jesucristo, que todavía no ha sucedido el arrebatamiento y que ellos deben de mantenerse firmes en la fe que es en Cristo Jesús. En medio de dificultades, en medio de tribulaciones, en medio de aflicciones, en medio de tantas persecuciones, aún así ellos deben de permanecer fieles. Y no solamente permanecer fieles, mantenerse fieles, sino gozosos delante del Señor. Y eso es lo que entonces muestra la palabra del Señor. Al final de que Pablo les enseña, al final de que Pablo les aclara, ellos logran tener un enfoque distinto sobre sus vidas. Desde que ellos reciben el Evangelio, ya el enfoque no está en sí mismos, sino en Dios. Es decir, su enfoque no era la comodidad, ni realización y felicidad personal. Algo muy distinto a lo que sucede en este mundo, pero aún más triste, lo que sucede en medio de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Buscamos una realización personal, buscamos ser felices en este mundo, queremos la comodidad de este siglo, muy distinto a lo que tenían y lo que vivían en aquella primera iglesia. Es decir, ellos se concentraron en el reino de Dios, en el cumplimiento del propósito divino en sus vidas. El propósito no era, es que, como se dice, tristemente se publica, se predica en muchas iglesias, es que nosotros acá, como si somos hijos del rey, entonces tenemos que vivir como tal, como hijos del rey, con todas las comodidades, con lo que queramos, con lo que pidamos a Dios. Y casi que se le está diciendo a la iglesia, es que usted no puede enfermarse, porque si usted tiene verdaderamente fe en Dios, usted no puede enfermarse, o sus finanzas nunca podrán decaer, o no va a tener problemas familiares, o su empresa nunca se va a quebrar. Ese enfoque no es el enfoque bíblico, no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ellos están colonizando este mundo y no fuimos llamados a colonizar este mundo. Fuimos llamados a enseñar el Evangelio teniendo puesta nuestra mirada en el reino de los cielos. Recordemos que tenemos nosotros, fuimos escogidos, separados, llamados por el Señor, con una bendición, tenemos una bendición espiritual. Es decir, todas nuestras promesas son espirituales y no terrenales. Que Dios nos bendice por gracia y misericordia, claro. Que Él nos da el pan nuestro de cada día. Bendito sea el Señor que así es. Pero no, nuestra mirada debe estar puesta en el reino de Dios, en el cumplimiento de sus propósitos. Ellos
incluso no se lamentaban por las injusticias que vivían a través de esas persecuciones. Ellos soportaron con paciencia el sufrimiento y entendieron rápidamente que Dios se mueve a través de la tribulación en el ser humano, que Dios también está presente allí en las aflicciones y que Dios nos purifica, es decir, va creando en nosotros un carácter más del reino de Dios, apartando nuestro carácter de este mundo, para que dejemos de nosotros de estar viendo lo que está sucediendo en el mundo como si quisiéramos aliarnos con él, sino que busquemos nosotros apartarnos del mundo, buscando siempre obedecer al Señor. Entonces miremos qué contextos tan bonitos que nos muestra la palabra del Señor a través de Pablo en segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses realmente. Entonces empieza saludando Pablo y dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El énfasis es que de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque a Él, al Dios único y verdadero, sea la gloria, toda la honra y toda la adoración, toda la exaltación solo son para nuestro Dios. Y hay algo que debemos nosotros de ir guardando en nuestros corazones, y es que cuando vemos la Biblia que habla del Padre, tiene una implicación de que es autoridad. Padre, la autoridad viene del Padre. Y también ese mismo Padre es nuestro proveedor. Dios nos ha provisto de la salvación. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Cristo, Mesías o Salvador, ¿cierto? Entonces, a través del Mesías, Él nos ha provisto de una salvación. ¿Y quién es el Mesías? Su propio Hijo. Entonces, es muy importante, esas palabras allí, estas frases, no están allí simplemente como algo de forma, no, tienen mucho de fondo, porque es el mismo Dios y Padre quien tiene autoridad total sobre nosotros y quien nos da o quien nos ha provisto de la salvación. Entonces dice el versículo 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Es decir, debemos significa un compromiso que tenemos nosotros o que debemos de tener presente. ¿En qué? En darle gracias a Dios, en esas oraciones, darle gracias a Dios porque esa iglesia está creciendo en el conocimiento de la verdad. Normalmente nos unimos en oración cuando una persona, una familia, una iglesia está pasando por tribulaciones, y así lo debemos hacer, está pasando por persecuciones o está atravesando momentos muy difíciles. Nos unimos en oración para que el Dios de la gloria les dé sabiduría y les provea de ese camino de salida de esa tribulación, de esa aflicción, que les muestre qué es lo que deben de hacer y qué decisiones deben tomar. Eso es lo que hacemos cuando una persona nos dice: mire, estoy pasando por una enfermedad, acompáñenme en oración para que el Dios de Todopoderoso tenga misericordia de mí. Y está bien. Pero también es muy importante darle gracias a Dios cuando una persona creyente está cada vez más y más prosperando en la fe, prosperando en el conocimiento de la verdad, se está afianzando, se está afirmando más sobre la roca. Darle gracias a Dios es muy importante por todo. Cuando estamos en dificultades, en tribulaciones, oramos delante de Él, pero también le damos gracias porque sabemos que Él está obrando en nuestras vidas. Señor, estoy pasando por un momento difícil, te suplico, Señor, que me ayudes, pero te doy gracias porque sé que nunca me vas a abandonar. Sé que siempre estarás conmigo. Y darle gracias por las otras personas cuando, repito, están conociendo más y más, profundizando más en su santa palabra. Y esto se refleja ¿cómo? En el crecimiento de la fe. Ese crecimiento de la fe es evidente en el amor a los demás, en que esa persona que conoce el evangelio de la salvación quiere que otras personas lo conozcan. Quiere que más hermanos, sus padres, sus tíos, sus vecinos conozcan más del evangelio. Tienen tanto amor estas personas que quieren siempre estar hablando del evangelio. No pierden oportunidad porque están gozosos y quieren que más personas reciban ese amor divino. El amor que nosotros debemos de dar es el amor de Dios.
no el amor de los hombres que siempre está sujetado a si me das te doy. No, es un amor que recibimos a cambio de nada porque no teníamos nada para ofrecerle a nuestro Dios. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El mismo Pablo está diciendo, mire, lo que está sucediendo con ustedes y cómo lo están viviendo, cómo lo están soportando, es motivo para nosotros de gloriarnos, de alegrarnos de que una iglesia esté tan fortalecida en el Señor, que ya haya comprendido que en este mundo no vinimos a buscar nuestra felicidad, no vinimos a tener una realización personal, un crecimiento personal y como personas, a tener una comodidad, sino que vinimos a obedecer a Dios, a glorificar a Dios, a buscar cómo podemos nosotros obedecer los propósitos de Dios. Y entonces Pablo, cuando llegaba a las otras iglesias, les contaba como testimonio lo que había sucedido. ¿Y por qué contaba esto? Porque allí tenemos que apuntar cada uno de nosotros. Tenemos que tener como referencia todo esto que Dios hizo con los tesalonicenses para que nosotros, obedeciendo también su palabra, Dios se complazca en obrar a través de nosotros. Eso es algo muy importante, porque aún en medio de persecuciones y tribulaciones, ellos soportaban pacientemente. Tenemos nosotros la disposición para, en medio de las tribulaciones, permanecer fieles y firmes delante del Señor. O todavía nosotros cuando recibimos las aflicciones, cuando estamos en medio de persecuciones, buscamos escabullirnos, que no nos vean como cristianos, que no nos identifiquen como cristianos y buscar favores del mundo. O somos capaces, tenemos una fe tan cierta y estamos tan cimentados sobre la roca que podemos decir, Señor, de delante de ti no me voy. Es importante, porque todo esto nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos, para confrontarnos nosotros como personas, cómo estamos delante del Señor, para que nosotros como familia, como grupo familiar, y digo grupo familiar, nuestra primera iglesia que es el hogar, ¿cómo estamos nosotros en el lugar? ¿Estamos dispuestos todos a soportar, a permanecer fieles delante del Señor? Aunque hayan dificultades, aunque las cosas no sean conforme a nuestros deseos para comodidad, sino que buscamos honrar y glorificar a Dios. Y nosotros como iglesia, ya ahora sí, el grupo de personas de diferentes familias que nos congregamos delante de nuestro Señor Jesucristo, soportamos nosotros pacientemente la obra que Dios hace a través de nosotros y que hace en nosotros, porque recordemos que Dios a través de las aflicciones que podamos pasar, aún de las tribulaciones, Dios está obrando en nosotros. Está obrando y está formando en nosotros un carácter que se acerca más al reino de Dios, que está más acorde a lo que significa el reino de Dios y su justicia. Y allí debemos nosotros trabajar para llegar allí. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué? ¿Qué es demostración del justo juicio de Dios? Los padecimientos, las aflicciones, las tribulaciones. Esto hace parte de la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Cuando la palabra de Dios dice paciencia, está hablando de la perseverancia, de la resistencia que debemos tener y que debemos demostrar nosotros los creyentes. Entonces, cuando habla del justo juicio, no alude a un castigo. Ese justo juicio no está diciendo es que como ustedes han sido tan pecadores, entonces esto que les viene es por causa de su pecado. No, no está diciendo eso. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que a través de ese sufrimiento se manifiesta la justicia de Dios. Es evidente porque se enseña a las demás personas que
el Dios bueno y santo ha tenido de nosotros misericordia y que hay una opción para todos, de que si recibimos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, entonces seremos salvos. Allí se manifiesta el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ellos estaban padeciendo por causa del Evangelio, que es el Mesías, aquel que siendo santo y justo murió en la cruenta cruz, estaba allí pagando por los pecados de los injustos, de los que sí creemos en Él. Allí se manifiesta el juicio de Dios. En medio de tribulaciones, pensemos algo, si sucediera algo contrario, que nosotros los creyentes viviéramos en comodidades, viviéramos en las mejores riquezas, viviéramos en la mayor tranquilidad. ¿En qué momento se manifestaría el Evangelio enseñando que Cristo Jesús padeció y murió por nuestros pecados y que la gente, la gran mayoría, está rechazando ese evangelio y que esta persecución que estaban viviendo ellos es por causa de anunciar el evangelio que ellos rechazan? Espero que se entienda porque es muy importante que lo guardemos en nuestros corazones. Es ser dignos, ser tenidos por dignos, es aprender en medio de los sufrimientos a glorificar a nuestro Dios. Mire, si miramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, miremos cómo lo que nos dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Allí encontramos cómo Pedro y Juan estaban siendo azotados por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de hablarle a la gente acerca de Jesucristo. Se referían ellos al nombre, los judaizantes de aquel tiempo, a ese nombre. No queremos que nos hables más de ese nombre. Pues ellos seguían pacientemente hablando del Evangelio. Cuando ellos los quienes los habían retenido no podían acusarles ni retenerlos más por miedo, dijeron, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos estaban gozosos, habían acabado de salir azotados, los habían azotado, los habían humillado, y ellos salen felices. Y ellos dicen, nos sentimos gozosos de nosotros haber padecido por causa del Evangelio. Es decir, para ellos no era importante el dolor que estaban sufriendo porque sí les estaba doliendo los azotes. Sí sentían el ardor de los azotes en sus espaldas y la afrenta que habían vivido. Pero ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos. Es decir, para ellos era increíble cómo un Dios santo, todopoderoso, ponía en sus labios palabras del Evangelio de la salvación, ponía en sus bocas el Evangelio del reino. Era algo realmente maravilloso y gozoso para ellos, cómo Dios los había utilizado siéndose ellos menos que nada, como somos nosotros, menos que nada delante de los ojos del Señor. Y que el Señor tenga de nosotros tanta misericordia, que nos dé el entendimiento de su palabra y que nos dé la capacidad de hablarle a otros. Eso es maravilloso. ¿Para qué? Para tener nosotros, en medio de dificultades, de tribulaciones, poder exaltar y glorificar a nuestro Dios. Miremos lo que estaban pensando, lo que estaban viviendo estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y es que en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18, también el Señor Jesucristo les había dicho que si a Él lo habían perseguido, también nos perseguirían a los apóstoles, a los discípulos y aún a nosotros si verdaderamente somos testigos del Evangelio. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, es algo característico en la iglesia de Jesucristo. Es algo que es normal que suceda en un verdadero creyente, porque el verdadero creyente primero testifica con su vida, con su comportamiento de que él es cristiano.
Y a través de ese buen testimonio, sus labios se abren para enseñar a otros el Evangelio. ¿Y qué recibe? Normalmente y tristemente, rechazos, burlas, eh, una gran cantidad de humillaciones, pero esa persona se siente gozosa de que Dios le dio ese entendimiento para mostrarlo, para vivirlo y enseñarlo a otras personas. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que llevamos nosotros los creyentes, que llevamos nosotros los que verdaderamente buscamos a Jesucristo y le creemos porque Él es nuestro único Señor y Salvador. Entonces, yo creo que va quedando claro lo que significa ser siervos de Jesucristo. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 10, allí que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces vemos aquí el término justicia y vemos lo que nos está diciendo acerca del justo juicio de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de la palabra de Dios, por causa del evangelio, por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos será todas las tierras, todas las fincas, todas las casas y todos los carros, todo el dinero y todo el oro de este mundo. ¿Cierto que no dice eso? Porque de ellos, ¿qué? El reino de los cielos. ¿Dónde están nuestras promesas? En el reino de los cielos. Algo que nos cuesta cambiar ese chip de nuestra mente y de nuestro corazón y entender que debemos tener puesta nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Que no nos vamos a quedar aquí, que no nos vamos a afincar aquí, que no vamos, no, nosotros vamos a partir de acá, vamos a salir de este mundo, porque el mismo Señor Jesucristo es el que nos va a sacar. Por eso se habla del arrebatamiento, algunos hablan del rapto de la iglesia. Es sacados por fuerza, llevados por fuerza delante del Señor. En las nubes nos encontraremos con Él. Y eso lo debemos de tener presentes. Esto era lo que estaban ya entendiendo la iglesia de Tesalónica. En el capítulo 2 no lo vamos a ver hoy, pero en el capítulo 2 habla acerca de lo que es la esperanza bendita. Habla de todo esto, o más bien, la esperanza bendita en el capítulo anterior, en el Primera de Tesalonicenses, más bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice que nosotros no hemos sido puestos para la ira de Dios, porque ellos estaban pensando que ellos habían sido puestos, que ellos estaban viviendo la ira de Dios, y nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios. Nosotros, antes de que caiga la ira de Dios, que va a ser fuego consumidor como lo vamos a ver, antes de eso, la iglesia va a ser quitada. Y entonces, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses les estaba aclarando eso. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que les estaba diciendo. A eso les estaba llamando nosotros no estamos puestos para la ira de Dios. Y la pregunta es válida, ¿y por qué no? Porque nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios. Porque la ira de Dios es el castigo por el pecado, es parte del castigo, ni siquiera todo el castigo, sino que es parte del castigo por el pecado. Y nosotros no vamos a recibir el castigo por nuestros pecados, porque Cristo Jesús pagó por esos pecados. Por todos nuestros pecados, Cristo Jesús pagó en la cruenta cruz del Calvario. Entonces vemos la diferencia. Entonces ya con esta enseñanza afirmada en sus corazones, los tesalonicenses empiezan a cambiar su manera de vivir. Es decir, aunque suframos en este mundo, aunque esté en riesgo nuestras vidas, aunque tengamos persecuciones, seamos insultados, menospreciados o despreciados completamente, sabemos que nosotros tenemos un lugar en el reino de los cielos por gracia. No, y aquí es importante hacer la aclaración, y lo hemos hablado muchas veces. No significa que por yo soportar las aflicciones merezco el reino de Dios. Esto sería por obras y sería contrario al Evangelio. No, ya que nosotros entendemos, tenemos la claridad completa de que la salvación no es por obras, sino por gracia, que es un regalo de Dios, que Cristo Jesús hizo todo, el 100%,
lo hizo Él en la cruenta cruz del Calvario, ahora nosotros testificamos este maravilloso evangelio, para que otras personas que se sienten culpables, que saben que han sido demasiado, en su mismo entender, demasiado malos, que tienen una opción como la tuvimos nosotros, que siendo demasiado malos, el Señor de nosotros tuvo misericordia. Y que es importante creerle a Él, a Jesucristo, creerle al Evangelio, porque ese es allí está la salvación. Versículo, entonces dice el versículo 5, perdón. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Entonces, en este contexto, recordemos ser tenidos por dignos, como dijo Pablo y Juan cuando salieron después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de hablar, de tener en sus corazones y en sus labios la palabra de Dios, de trabajar para el reino de Dios. Somos indignos delante del Señor y Él aún así nos utiliza. Es un gozo poder estar al servicio de nuestro Dios. Y no solamente nosotros, sino todos los que estamos delante del Señor en este día, somos sus siervos. Y a Él a Él debemos siempre obedecerle. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿De qué está hablando? Mía es la venganza, nos ha dicho el Señor a través del Antiguo Testamento. Nos está diciendo es que aquellos que nos atribulan, aquellos que nos persiguen, aquellos que crean en nosotros aflicciones, si no se arrepienten, si no reciben la salvación que es por gracia, pagarán con tribulación. Pero esto lo hace ¿quién? Dios. Significa que no nos corresponde a nosotros cobrar venganza. Ni siquiera nos corresponde a nosotros defender nuestra posición, sino hablar abiertamente del Evangelio y el Señor será el que decida qué va a suceder con nosotros. Ese juicio, el juicio que al final de los tiempos vendrá, allí se pagarán todos los tormentos, todas las aflicciones que sufrieron los profetas del Antiguo Testamento, todos aquellos apóstoles que fueron martirizados, todos discípulos, que hay muchos, que en la Biblia no nos habla de ellos porque el centro no somos las personas, sino Cristo Jesús. La Biblia no nos habla de tantos mártires que a lo largo de la historia ha tenido la iglesia por causa del Evangelio. Y digo mártires a aquellas personas que son fieles a la Biblia y que por causa de permanecer fieles a la Biblia han sido perseguidos incluso por papas. Muchos papas mandaron a matar muchas personas por causa de testificar que la salvación era por gracia y no por obras. ¿Y todo esto que genera qué? Genera conflictos, y las personas que los han superado esperando en el Señor, ellos van a recibir una corona de gloria, y aquellos que los afligieron van a recibir castigo. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea manifestado el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, esto va a permanecer, va a continuar hasta ¿cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Cuando Él saque la iglesia de este mundo, cuando Él lleve delante de sí, nos lleve a todos nosotros los creyentes, allí cada uno de nosotros vamos a sentir ese reposo. Empieza el reposo eterno de nuestras vidas. Ya no habrá ese cansancio, ya no habrá esa persecución, ya no habrá los insultos. No, habrá para nosotros paz y gozo. ¿Por qué? Porque estamos en Él, en Cristo Jesús. Él vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder, versículo 8. Aquí habla ya del juicio. Es decir, el versículo 7 y el versículo 8 nos habla de dos situaciones. Una, donde nosotros los creyentes pasamos a la presencia del Señor, allí tendremos ese gran reposo, y los no creyentes van a ser atribulados, van a recibir la atribución en llama de fuego. Pensemos por un momento lo que pasó allí en Génesis cuando nos habla del arca de Noé, todos lo conocemos, el gran diluvio. El diluvio que se da es un juicio de Dios por el pecado. Pero allí después de que sucede, de que termina el diluvio, Dios pone un arco iris como señal de que nunca más volverá a castigar a los seres humanos por inundación.
porque el próximo castigo y el castigo definitivo será por fuego. Y esto es lo que dice la santa palabra de Dios. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el castigo es por el pecado. El castigo es porque no aceptaron la salvación, el regalo de la salvación. Porque por el pecado todos somos pecadores. Pero cuando nosotros recibimos con gratitud y gozo ese regalo de la salvación, es porque en Cristo Jesús, por esa fe, hemos sido justificados. Dios nos ha declarado justos. Y ya no hay en nosotros ese pecado delante de sus ojos. Porque cuando Dios Padre nos mira, Él ve que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Que en ese madero donde un justo murió por los injustos, fueron clavados todos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no conocieron a Dios? Siempre menospreciaron la palabra de Dios. Es más, el libro de Romanos, allí en el capítulo 1, nos enseña que todo lo que debemos de conocer de Dios ha sido manifestado. Es decir, Dios ha puesto en la conciencia de cada persona de que hay un Dios todopoderoso. La misma creación testifica de que hay un Dios, pero el corazón endurecido del ser humano se desvía fácilmente, que eso fue algo natural, que hubo una implosión o una explosión y que de ahí se formó todas las constelaciones, una gran cantidad de argumentos simplemente para que la gente no le preste atención a la Biblia. Ese hecho de que la creación tan inmensa y tan perfectamente formada tiene que tener un ser supremo. Y el llamado es a que a través de ese entendimiento busquemos a ese Dios que lo encontramos en la Biblia cristiana. Allí encontramos a ese Dios. Y no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nunca le creyeron a la verdad. No le creyeron a Él, a Jesucristo nuestro Señor. No le creyeron a sus primeros apóstoles, a sus discípulos, a la iglesia, a los que enseñaban la palabra en la iglesia de Tesalónica y que eran perseguidos. No creyeron muchos de ellos. Hoy en nuestros tiempos muchos no creen. Por eso es que viene el castigo, porque menospreciaron, rechazaron esta salvación. Y esto ya lo había enseñado también nuestro Señor Jesucristo. Los que no creen ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no creyeron. Porque después de que entendemos que todos somos pecadores, ¿qué es lo que decimos? Ay Señor, ¿qué será de mí? Ten piedad y ten misericordia en Cristo Jesús. Y viene ese proceso de regeneración, que sabiendo que en Él ya hemos sido perdonados, viene ese cambio que todavía tenemos y somos muy imperfectos, ese cambio de forma de vivir, de pensar, de actuar, que nos lleva para adorar y glorificar en gratitud a nuestro Dios. Versículo 9. Los cuales, mire lo que dice tan triste y tan grave, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. No es por un día, por una semana, por un año. ¿Qué significa la palabra pena? Tomémoslo en nuestro contexto normal de este siglo. Cuando un juez de una nación determina que alguien es culpable, que una persona es culpable, ahora se prepara para determinar cuál es la pena que merece esa persona. Entonces, por haber robado, merece, es un ejemplo, solo 10 años. Por haber atentado contra la vida de una persona, su pena es 20 años. Por haber matado a alguien, su pena es cadena perpetua. Incluso algunas naciones, algunos países lo sentencian a muerte. Esa es la pena que ha determinado el juez. Ahora, ¿quién es el juez justo? El Dios Todopoderoso. Sus juicios son justos y verdaderos. Y quienes rechazaron el Evangelio de Jesucristo, quienes lo rechazaron en este mundo, es decir, que murieron
y no se arrepintieron antes de su muerte, van a sufrir la pena que ya está determinada cuál es. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. ¿Cuánto tiempo van a estar en el sufrimiento? Eternamente. Entonces aquí viene algo que debemos de presentar en las dos, en los dos momentos de la humanidad, o en los dos grupos más bien de la humanidad, los creyentes y los no creyentes. Los creyentes hoy podemos sufrir tribulaciones, podemos tener aflicciones, pero es un tiempo determinado y totalmente corto a lo que los que nos atribulan, si no se arrepienten, van a sufrir. Eternamente van a tener sufrimiento. Pablo decía, o dice la palabra del Señor, las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, con el gozo venidero, con la paz venidera. Es decir, fortalezcámonos porque lo que viene para nosotros los creyentes es magnífico, promesas espirituales. Si nos seguimos aferrando a los terrenales, nunca vamos a ver con gozo todo esto que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, cuando dice que pena eterna, una pena de eterna perdición significa que no tiene fin. Versículo 10. Cuando vengan en aquel día, cuando venga en aquel día para ser glorificado, hablando de Jesucristo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Mire, nosotros hoy sentimos gran admiración por Dios. Y cada vez que comprendemos la palabra, más nos admiramos de ese Dios que es todopoderoso, eterno, omnisciente, omnipresente, se haya fijado en nuestra pequeñez, que nos haya amado a nosotros primero. Y eso nos alegra y lo admiramos por lo que es Él. Pues cuando lo veamos, cuando estemos delante de Él, vamos a ser grandemente felices y lo vamos a admirar mucho más, no solo por lo que Él es, porque Él es grande y nosotros hoy no alcanzamos a dimensionar su grandeza, pero cuando Él nos permita ver su grandeza, su santidad, su poder, vamos a admirarlo mucho más y lo vamos a admirar mucho más también por lo que Él hizo por nosotros. Es decir, nosotros que no merecíamos estar delante de Él, ahora Él nos ha purificado, nos ha santificado y nos permite estar delante de su grandeza, librándonos ¿de qué? De ese castigo que recibirán aquellos que no creyeron, aquellos que no conocieron a Dios. Entonces vamos a sentir ese gozo, esa admiración, esa alegría de estar nosotros delante de nuestro Dios. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por la fe en Jesucristo. Porque el Evangelio es el testimonio de la verdad. Cristo Jesús es la verdad, versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todos sus propósitos de bondad y toda obra de fe con su poder. Es decir, esa oración también la debemos hacer nosotros, para que Dios nos tenga por dignos, es decir, que Dios quiera hacer en nosotros esa obra que hizo en Tesalónica, que Dios nos dé las fuerzas, la capacidad para hacerle nosotros fieles a Él, para que Dios nos dé el entendimiento de que nuestra vida, o que más bien que nuestro futuro no está en esta tierra, que somos pasajeros de este mundo, pero y que todo para nosotros lo mejor de lo mejor está en el reino de los cielos. Que nos tenga por dignos, así como ese gozo que tuvo Pedro y Juan. ¿De qué? De que aún en medio de dificultades ellos se gozaban. Para ellos era maravillosamente increíble que Dios hiciera esa obra a través de ellos. Unos simples pescadores sin ningún estudio, sin ninguna preparación, pero tenían al mejor de los maestros, a Cristo Jesús, tenían al mejor de los maestros, al Espíritu de Dios. Nosotros también tenemos su santa palabra, tenemos a Cristo Jesús, tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. Que Dios cumpla ese propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con su vida? Usted le conoce cuál es ese propósito.
O todavía está pensando en que Dios, como dicen algunos, que de una manera muy folclórica dicen, es que Dios me tiene para grandes cosas. Y cuando uno va a ver esas grandes cosas es porque van a tener mucha fortuna, porque van a ser grandes estrellas de la música, porque van a ser grandes estrellas de un deporte. Eso no es. Eso no es lo que llama, a lo que la palabra del Señor llama propósito. Propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, con su poder. Es decir, todo proviene del Señor y todo es para el Señor. No es para que nosotros tengamos los mejores momentos en esta tierra. Dios nos dará conforme a su misericordia para que tengamos lo que necesitamos. Pero siempre debemos de pensar en que los que son padres, los que somos padres de familia, en que nuestros hijos entiendan el Evangelio de la salvación por gracia. Ese es el principal de los propósitos. Allí debe estar el centro. Pero cuando nos desviamos de eso, buscamos nuestra comodidad. Y no importa lo que esté pasando, lo principal es que yo esté bien, que esté contento, que tenga plata, que tenga salud, que pueda pasear, que pueda comer bien, que pueda una gran cantidad de cosas que nos distraen de este mundo y se nos olvida que es el propósito de Dios el que debemos buscar, cumplir el propósito de Dios. Para que el nombre, y aquí está el para qué, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. No dice para que nuestro nombre quede escrito en la historia del país, para que nuestro nombre sea reconocido y nos den una medalla, para que nuestro nombre sea el que más se hable en nuestra sociedad. No, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿En quién? En nosotros. Ese es el propósito. Que Dios sea glorificado en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que vivimos, en lo que compartimos. Así que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Es decir, esa comunión perfecta que debemos tener nosotros con nuestro Dios. Así como Jesucristo nos enseñó, nuestro Señor, así como mi Padre y yo, decía nuestro Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo, somos uno, así quiero que ustedes y yo seamos uno. Es decir, unidad en el entendimiento de la verdad y viviendo en santidad para Dios. Y por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que todos estos propósitos sea por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que recibimos es gratuidad, gratuitamente. Y que nosotros vivimos por gratitud para nuestro Dios. Así que vamos cerrando y pensemos acerca de lo que hemos visto el día de hoy, que son muchas maravillosas cosas. Nuestro enfoque no debe ser la comodidad, ni la realización y felicidad personal, no. Debemos de concentrarnos en el reino de Dios y el cumplimiento de sus propósitos, no lamentarnos por las aflicciones que podamos tener por causa de testificar dignamente el Evangelio de Jesucristo. No lamentarnos por los sufrimientos por causa de apartarnos de, de las acciones y de las invitaciones a pecados de este mundo, sino allí, en nuestro entorno, glorificar a Dios. Que todo lo que hagamos, que todo lo que vivamos, sea para cumplir el propósito de Dios en nosotros, y es cuál, glorificarlo a Él. Todo es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y toda la gloria el Padre la recibe a través de su Hijo Jesucristo. Que en nosotros quede en nuestros corazones completamente este entendimiento y tengamos claro que el Señor, aunque estemos pasando nosotros por tribulaciones, Él siempre va a estar con nosotros. Aún en medio de los sufrimientos, Él está obrando en nosotros y todas las cosas serán para bien. Así que adoremos y exaltemos y glorifiquemos a nuestro Dios, esperando pacientemente el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.